Buenas tardes, mi nombre es Álvarez Barrientos Tena Gabriela. Estudio en el Tecnológico Nacional de México, en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Mi número de control es 17210217. Voy en el semestre 10 en la carrera de Ingeniería Industrial. Este trabajo es para la unidad 3, para la materia de Estadística e Inferencia 2, impartida por el ingeniero Juan Morales. El primer ejercicio a mirar es del tema de análisis de varianza de un factor. El ejemplo dice mediciones de desaceleración del pecho en gramos en pruebas de choque de automóviles. Utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de 0.05, para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de una poblaciones con medidas iguales. Y aquí, como podemos ver, está la tabla. Tipos de autos, ya sean compacto, mediano, grande, y número de autos, cada uno respectivo con sus mediciones. Para esto nos vamos a ir a Minitab, vamos a ir a estadísticas, ANOVA, y prueba de igualdad de varianza. Vamos a poner datos en columnas, pues vamos a poner los tres. Aquí nos aparecen las varianzas de los tres carros, el compacto, mediano y grande. La prueba de igualdad de varianzas. Tenemos un valor P de 0.979, una prueba de Dendit, un valor P de 0.80, y con esto no se rechaza la hipótesis que son mayores a 0.05. Entonces esto nos dice que pues al rechazar la hipótesis nula, pues no podemos decir que las varianzas son iguales. Aquí podemos mirar la del compacto, que es mayor, la del mediano es un poco más chica, y la grande sí es una varianza más pequeña. Que nos dice hipótesis nula, que todas las varianzas son iguales. La hipótesis alterna, por lo menos una varianza es diferente. Que nos muestran intervalos de confianza con Renault, el 95% para desviación estándar. La muestra de auto, mediano, grande y compacto, que son números de muestra de 10 cada uno, su desviación estándar, su índice de confianza. Sus pruebas, su método, prueba estadística de prueba. Valor P para múltiples es 0.979 y la en estadística de pruebas de 0.22 y el valor P es de 0.88. Entonces continuamos con estadísticas. Un solo factor. Seleccionamos todas. Comparaciones. Artificial Internet. Pruebas. Aceptar. Aceptar.
Los adjuntos de la gráfica reducidos para compacto, mediano y grande. Aquí tenemos una pendiente, porcentaje, residuo. Los valores están muy apegados, por así decirlo, a la pendiente. Tenemos un histogram de las frecuencias. Aquí tenemos gráfica de intervalos de compacto, mediano y grande. Están los datos. La expresión están agrupadas, se utilizó para calcular los intervalos. Aquí tenemos de cada uno. 95% de intervalo de confianza por la media. Estimación fue de 54.7. Mediano, grande. La estimación para el grande fue de 39. La de mediano fue de 42.1. Ponemos esta, que es simultáneo Turquía. Compacto, mediano, mediano, compacto y de grande compacto. Fue al 95% simultánea. Su estimación da de 2.6 de compacto a mediano. De mediano a compacto de menos 2.6 y de grande compacto nos da de menos 5.7. Claro que, bueno, aquí dice si un intervalo tiene 0 como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Tenemos al 95% de Dunner. También si nos dice si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes a la media de control. Aquí tenemos de mediano compacto y de grande compacto. Si se mira una diferencia entre las medias de cada bola de Fisher, de mediano compacto, de grande compacto y de grande mediano. Dice si un intervalo contiene medias pueden ser correspondientes son significativamente diferentes. Bueno, se mira aquí entonces una interacción un poco leve entre mediano compacto y de mediano y de grande mediano. Y si hay una gran diferencia en grande compacto ya entre las tres comparaciones. Para estos dos si tocan 0. Vamos con la siguiente. Aquí está Turquía. Pues no es muy diferente a la de Fisher, de hecho se miran muy parecidas. Bueno, hay una leve diferencia entre grande y compacto. En Turquía está más cercano a tocar 0, en Fisher está un poco más alejado.
pero pues aquí como nos marca un intervalo no, si un intervalo no contiene 0, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Entonces sí, son diferentes. Y pues prácticamente las pruebas de Turkey, Fisher y HS dan son muy parecidas en cuanto a si hay diferencias de medios para compacto, mediano y grande. Entonces aquí dice método, hipótesis nula, todas las medias son iguales, hipótesis alterna, no todas las medias son iguales, con nivel de significancia de alfa igual a 0.05. Información, los factores de nivel son de nivel 3, los valores son compacto, mediano y grande, análisis de la varianza, para el factor son 2 grados de libertad, ajustadas son 162.9. Para FF, para el valor Fisher 4.09, para el valor P 0.028. La varianza 24.4597, su recuadro es de 23.27%, su ajustado es de 17.59. Hello, Moto. Aquí tenemos las medias de cada uno. El índice de confianza 95%, desviación estándar, la media, su desviación estándar agrupada es de 4.4597. Comparaciones en parejas de Turkey. Okay. Tenemos la información utilizando el método Turkey con una confianza del 95%. Tenemos para compacto, mediano y grande, son las muestras 10 a 1, la media, y se va por agrupación. Para compacto está en agrupación A, mediano A y B, y B grande está en B. Pruebas simultáneas de Turkey para diferencias de medias. Ya tenemos aquí las agrupaciones de mediano a compacto, de grande a compacto, de grande a mediano. Sus diferencias de medios: en el primer grupo es de menos 2.6, en el segundo es de menos 5.70, en el grande a mediano es de menos 3.10. Tenemos índice de confianza 95%, que se encuentra para el primer grupo entre menos 7.55 a 2.35, igual que en los otros subgrupos de menos 10.65 a menos 0.75, de menos 8.05 a 1.85, el valor T para cada uno, y el valor P ajustado. Para el primer grupo es de 0.45, para el segundo grupo es de 0.021 y el tercero es de 0.282, con un nivel de confianza individual de 98.04%. Vamos con comparaciones en parejas de Fisher. Igual tenemos para 3 grupos, compacto, mediano y grande, con un grupo de 10 muestras para cada uno. Sus medias, sus agrupaciones para compacto igual que en Turkey, van A, para mediano de A y B, y grande solo B.
Las medidas no comparten una letra con significativa, una letra son significativamente diferentes. Pruebas individuales de Fisher para diferencias de las medias. O aquí tenemos agrupados de mediano a compacto, de grande a compacto y de grande a mediano. Sus diferencias de las medias de menos 2.60. De hecho no diferencia mucho a Turkey, excepto aquí y así cambia un poco. Y también tenemos que un nivel de confianza simultáneos de 88.07%. También hay similar una diferencia con el Turkey, que fue el 98.04. Ahora comparaciones múltiples de DONET con control, aquí igual como anteriormente. Están agrupados de compacto, mediano y grande, con una muestra de 10 para cada uno, sus medias, y aquí diferencian las agrupaciones. De hecho ya no miramos B, y para grande, y de hecho aquí en la parte inferior nos indica las medias no etiquetadas con letra A son significativamente diferentes de la medida de nivel de control. Entonces estas al compacto y mediano tienen medidas muy similares, 44.7 y 42.10, y aquí ya hay una diferencia con grande a comparación de estas dos agrupaciones. Entonces continuamos. Pruebas simultáneas de DONET para la media de nivel, media de control. Ok, aquí vemos nada más se hacen dos grupos, de mediano compacto y de grande compacto. Diferencias de medias va para el primer grupo de menos 2.60 y el segundo punto de menos 5.70. Índice de confianza 95%, aquí tenemos una de confianza 97.27%. Entonces vamos con comparaciones múltiples con el mejor pruebas simultáneas de HSU para la media de nivel a la media de mayor de medias de otros niveles. Ya tenemos diferencia de las medias de compacto a mediano, mediano compacto, de grande compacto, de primer grupo es de 2.60, el segundo es de menos 2.60 y el tercero es de menos 5.70. Índice de confianza de 95%. Tenemos el valor T, que es de 1.3 para el primer grupo, para el segundo es de menos 1.30 y para el tercer grupo de grande compacto es de menos 2.86. Tenemos un valor P ajustado que es de 0.169 y de 0.008, con un nivel de confianza del 94.41%. Y con todas estas pruebas, pues se puede determinar que sí existen diferencias, ya que sí hay se miran en sus valor P, si hay diferencias en sus medias. Ok, nos vamos aquí. Utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la tabla para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de población, y pues se puede determinar que las medidas del autocompacto y de grande son diferentes a mediano. Entonces continuamos con el siguiente ejercicio. Ok, nos dice: lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida
HIC por las siglas Health Insurance Condition, que presentan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros, y pues aquí ya tenemos parecido al anterior. Tenemos para tipo de auto, ya sea compacto, mediano y grande, y con muestras de 10 para cada año. Aquí ya tenemos los datos de Minitab, vemos estadísticas, ANOVA, prueba y puntal. Pero si ella lo hubiera resultado, hubiera resultado con lo mínimo y el pago hubiera ido solo. Que bueno, así el hijo no les descuenta mucho. No, ella tiene pero regularmente ella habría tenido como una entrada de dinero. ¿Cómo es que le hubiera rentado en esos tiempos? $1,000 pesos, $2,000 pesos. No, pero ella hubiera dicho si yo no le metí nada, lo rentaban y ya Aquí ya nos dio los valores, prueba de igualdad de varianzas, compacto, mediano y grande, múltiples intervalos de comparación para desviación estándar, alfa igual a 0.05, que vemos aquí, comparación múltiples, valor P es de 0.120, prueba de Levene, que es de valor P es de 0.173. La parte de abajo nos dice si los intervalos no se sobreponen, las desviaciones estándar correspondientes son significativamente diferentes. Okay, entonces aquí podemos ver que hay un se sobreponen lo que es el compacto y el mediano en comparación del grande. Okay, vamos a ver entonces los comandos de aquí. Los datos dicen prueba de igualdad de varianzas, compacto, mediano y grande. Para el método, hipótesis nula, todas las varianzas son iguales. Hipótesis alterna, por lo menos una varianza es diferente. Nivel de significancia de alfa es igual a 0.05. Ok, aquí dice intervalos de confianza de Ponferroni de 95% para desviación estándar. Muestra de compacto, mediano y grande. N es igual, tienen un número de muestras de 10 cada uno. Su desviación estándar para compacto es de 79.52, para medianos de 102.812, para grandes de 175.265. Índice de confianza para el compacto va desde 49.44 a 168.12, para mediano de 72.46 a 191.77 y de grande de 98.78 a 408.82. Dice que un nivel de confianza individual es del 98.33%. Continuamos y dice pruebas. Ok, dice que comparaciones múltiples, prueba estadística de prueba, no hay nada. Para valor P es de 0.120, para el EVN es de estadística de prueba 1.87 y valor P es de 0.173. Ok, esto nos quiere decir, como se miró en el tema, que si un valor P es mayor a 0. Con nuestro nivel de significancia de 0.05, no hay evidencia suficiente para poder rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias. Como está acá. Sí, hipótesis nula, todas las variables son iguales. Hipótesis alterna, por lo menos una varianza es diferente, entonces no hay pruebas para rechazar hipótesis nula de que todas las varianzas son iguales. Ok, vamos a ir anteriormente en ejercicio, estadística, NOVA, un solo factor. Ok, los datos, columnas. Grande. Comparaciones. Aquí vamos a tomar todos.
estamos en aceptar. Aquí tenemos las tablas y podemos mirar esta. Gráfica de intervalos de compacto, mediano y grande, 95% de índice de confianza. Para la media tenemos los datos, la desviación y aquí tenemos la estimación, el intervalo de cada uno. Y pues aquí podemos mirar que sí hay una variación. Dice la desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos, que sí hay una diferencia. Vamos con el Turkin, que nos dice índice de confianza simultáneos del 95% de Turki, diferencia de las medias para compacto, mediano y grande. Pues ok, dice si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Bueno, aquí se puede mirar que todas las tres están tocando el cero, entonces no son significativos, por así decirlo, significativamente diferentes. Y pues de acuerdo a nuestra hipótesis nula es que está aceptando que todas las medidas son iguales. Okay. Vamos a dejar esto. Creamos un fichero y nos dice, pues es muy parecida a la anterior, NetTurkey. Si un intervalo no contiene cero, las medidas correspondientes son significativamente diferentes, pero pues todas están tocando cero, entonces si no son significativamente tan diferentes en sí. Entonces vamos a ver qué nos dice. Este no es esto. Ok, dice se utilizan las unidades HIC con las siglas Head Injury Condition, que representan el criterio estándar de lesiones que utiliza la Universidad de Francia 0.5 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Sí, tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles vamos con Dunet y también nos marca lo mismo, están significativamente parecidos. Si un intervalo no contiene cero, las medidas correspondientes significativamente diferente de la medida de control, pero no son diferentes, ambos tienen cero. Tenemos estas gráficas, residuos de impacto, vemos que tiene una pendiente, que todas las muestras están pues muy cerca de ella. Tenemos valor ajustado, tenemos aquí una agrupación de datos y por acá tenemos otra, pero lo que realmente nos importa es el valor de P. Tenemos las frecuencias y se ve un poco variada, pero están dentro de. Vamos a ver aquí que tenemos. Tenemos información de factor de 3 niveles, valores compacto, mediano y grande, análisis de la varianza, de grados de libertad del factor son 2, error 27, total 29. Tenemos el valor F de 0.40, valor P de 0.676. Sigue el resumen de modelo. Su R cuadrada es de 2.86%, R cuadrada ajustada del 0%, R cuadrada predecible es de 0%. Las medias para factor compacto, mediano, grande, ambos tienen una muestra de 10. Sus medias respectivas
para compacto de 431.5, mediano 390.6, para grande de 385.8, su desviación estándar de cada una. Para la primera es de 79.5, para mediana es de 102.8, para la grande es 175.3, índice de confianza del 95%, van de 349.8 a 513.2, para mediano de 308.9 a 472.3, para grande de 304.1 a 467.5, desviación estándar agrupada desde 125.978. Tenemos aquí las comparaciones en parejas de Turkey. Agrupación información utilizando el método de Turkey con una confianza de 95%. Vemos que todos están agrupados en A. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes, pero pues los tres comparten la misma agrupación, entonces son parecidos. Ok, comparaciones en parejas de Fisher igual que de Turkey, ambos están agrupados en el mismo. Las medidas que no comparten letras son significativamente diferentes, aquí no fue distinto al caso anterior. Igual para Dunet, todos se encuentran en la agrupación A, y que las medias no etiquetadas con letras son significativamente diferentes de la media del nivel de control. Y con esto se acepta la hipótesis nueva de que las medias de las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Sí. Entonces, en la última pregunta de los autos grandes si son más seguros, vamos con Dunet. Ok, bueno, es un poco más pequeña, pero también se acepta la hipótesis de que los autos grandes son más seguros. Vamos con el siguiente. Okay. Este ya es un tema diferente, es análisis de varianza de dos factores. Ejemplo es mediciones de desaceleración de pecho en gramos en pruebas de choque de automóviles. Utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón del tipo automóvil extranjero nacional y un efecto del factor columna del tamaño del automóvil compacto, mediano y grande. Utiliza un nivel de significancia del 0.05. Aquí ya tenemos está la gráfica para el tamaño del automóvil, pero también se le agrega si es extranjero o nacional. Aquí ya tenemos, aquí tenemos los datos. Desaceleración del pecho en gramos es 42, 43, 44, ya sea para auto tanto extranjero como para, bueno, primeramente tenemos extranjero, luego sigue nacional, y lo tenemos también para compacto, mediano y grande, cada uno. Tenemos todos los valores. Son en total 18 valores. Y bueno, tienen que estar así ordenados para poder hacer el análisis. Análisis de las medias. Ok. Vamos a salir el pecho. Factor 1.
tipo de automóvil, factor 2, tamaño del automóvil, frecuencia 0.05, vamos a aceptar. Ok, tenemos la primera gráfica y con un nivel de significancia 0.05 y tenemos efectos de interacción. Estos son los efectos, va de menos 5 pasando por 0 a 5 y tenemos en esta parte lo que es el tamaño de automóvil, el compacto, mediano, grande y el tipo de automóvil, sea extranjero o nacional. De hecho, pues miramos aquí en iteración de las medias, todos están muy cercanos a 0, no hay mucha puntos fuera, están dentro de ok. Tenemos los efectos principales de tipo de automóvil. Aquí vemos que está a la media, y para extranjero y nacional vemos que tenemos estos puntos rojos porque está, bueno, aquí para nacional está muy cerca del límite inferior con un valor de 39 y es de 39.168, y de este lado lo tenemos a 44.101. de hecho también está muy cercano al 43.94. entonces pues sí hay una diferencia entre las medias, ya es, tanto para entre ya sea automóvil ligero o nacional. Continuando con esa gráfica, de aquí a un lado, efectos principales del tamaño automóvil, vemos la media que es de 40 y van de 35 a 45 del límite inferior al límite superior. Tenemos para ya sea auto, compacto, grande y mediano. Para compacto desde de 45 y nuestro límite superior es de 45.70, está cercano. Para el mediano, de hecho está muy cerca del punto cercano de la media, y de hecho se puede observar que entre más grande es el auto es menor el impacto a uno compacto. Vamos a continuar. Vamos a minimizar esto, vamos a estadísticas, ANOVA y balanceado. Solución. Tenemos esta gráfica de residuos para deceleración de pecho en gramos. Tenemos gráfica de probabilidad normal, tenemos de besos de ajuste, tenemos de orden, histograma. Tenemos que todos los datos están muy cercanos a la pendiente. Aquí se miran un poco dispersados. Esto, vamos a los datos y nos tenemos información del factor. Tenemos para el factor de tamaño automóvil del tipo fijo, de nivel de 3, ya sea compacto, mediano, grande. Para el tipo de automóvil que es fijo, que son 2, extranjero o nacional. Análisis de variación de deceleración de pecho. Tenemos para tamaño automóvil tiene 2 grados de libertad. Tenemos un valor P que es de 0.06
Para el tipo de automóvil también de 0.038 y tamaño de automóvil por tipo de automóvil lo tenemos en 0.717. Pues vamos a determinar si se acepta la hipótesis nula, que no hay diferencia de las medias, o se acepta la hipótesis alterna, que sí existe diferencia entre las medias. Y bueno, de acuerdo a esto, si nuestro valor P no es menor a 0.5, no se tiene la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que exista una diferencia. Por esto que está aquí, que es de 0.06. Perdón, que las medias sean iguales. No existe la evidencia suficiente para que las medias sean iguales, ya que pues nuestro valor P de tamaño automóvil es mayor a 0.5. Pero tampoco podemos aceptar la hipótesis alterna porque en la gráfica miramos aquí, ya sea para compacto, mediano, grande, ninguno se salió de las medidas de control. Tampoco se puede aceptar. Y con esto vamos a ver, nos vamos a estadísticas, no va, gráfica de errores. Ok, nos vamos con grupos, aceptar, desaceleración de pecho en gramos. Nos vamos con tipo de automóvil, tamaño de automóvil. Damos aceptar. Aquí lo tenemos. Desaceleración de peso del pecho en gramos. Tenemos con índice de confianza de 95% para la media, tanto para el tipo de auto, ya sea extranjero o nacional, ya sea compacto, grande o mediano. Va de 20 a 60 y podemos mirar que básicamente estamos mirando los intervalos. Aquí podemos observar que es un intervalo que tiene un intervalo de 31.8869 a 62.11, igual para este intervalo de 22.75, 56.57, y para mediano extranjero es de intervalo de 35 a 56, con una estimación de 45.66. Se miran más amplios a comparación de este porque sus valores están son un poco más abiertos. Que se mira impacto. Aquí va de 43 a 54. Para el mediano extranjero va de 41 a 49. Igual del grande va de 32 a 42. Y si miran este, que es del compacto nacional, sus valores están más pequeños, porque va de un 42 a 44, o sea, no están tan grandes sus valores de tamaño. Las desviaciones estándares individuales se realizaron para calcular los intervalos. Que vamos a continuar. Entonces vamos a estadísticas, ANOVA, gráfica de efectos
principales, desaceleración, factores, tipo de automóvil, tamaño de automóvil, etc. Y aquí miramos los efectos principales. Tenemos tipo de automóvil en la parte superior, ya sea extranjero o nacional, con una media que está entre 41 y 42, va de 37 a 45. Y también tenemos para tamaño automóvil, ya sea de compacto, grande o mediano, de la misma manera. Si miramos, pues bueno, en el primero tipo de automóvil tenemos una pendiente descendiente negativa que va de 44.11 a 39. Y de otra manera podemos mirar aquí en tal tamaño automóvil de compacto, grande y mediano, que el compacto tiene mayor desaceleración que el grande. De hecho, en cierta manera se puede mirar que los autos grandes nacionales tienen menor desaceleración en el pecho. Vamos a continuar, examinar esta. Estadísticas, ANOVA, gráfica de interacciones, relación, tipo de automóvil, tipo, tamaño, aceptar. Ok, tiene esta gráfica de interacción de desaceleración de pecho en gramos, medida de datos. La azul continua es para extraer tipo de auto extranjero, y los puntos marcan si es compacto, grande o mediano. La discontinua para nacional, que podemos mirar tanto el extranjero compacto compacto grande es muy parecida a la de compacto nacional, nacional grande. Aquí difiere un poco en la línea que va de a mediano. Puedo decir que son paralelas, que tiene menor desaceleración del pecho, ya sea para en cualquier auto nacional a uno extranjero. O sea, a pesar de que son compactos ambos, pero o sea, se muestra que el nacional tiene menor desaceleración de pecho, es más pequeño. Y por tanto, pues estos dos sí tienen paralelidad, y de grande a mediano, ya sea tanto para extranjero a nacional como nacional, no tienen paralelidad. Okay, y con esto se concluye este ejercicio. Entonces vamos a continuar con el siguiente. Que dice: a continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida y HIC por las siglas Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un factor de interacción. Un efecto del factor de renglón del tipo automóvil extranjero nacional, y un efecto del factor de columna del tamaño de automóvil compacto, mediano, grande. Utiliza un nivel de significancia del 0.05. Que vamos a aumentar. Y lo vamos a tab. Ya tenemos los datos. Nos vamos a estadísticas, ANOVA, análisis de medias.
tenemos primera gráfica, los datos. Aquí hubo un pequeño error, utilicé el mismo tabla de mitad. Aquí sería golpes, lesiones en la cabeza. Aquí dice efectos de interacción. Tenemos que va de 0 a 100 a menos 100. Nuestro valor superior, límite superior es de 113.6 y inferior de 113 menos 113.6. Miramos que están muy cerca de los valores 0, no están fuera de los límites. Para extranjero grande lo tenemos en 65, valor 65. Para extranjero compacto en menos 166, al igual que para mediano, menos 52. Para compacto nacional lo tenemos en 13.166, para el grande lo tenemos en menos 65.166 y para mediano en 52. Tenemos los efectos principales para el tipo de automóvil. Miramos que tenemos una media que está entre muy cercana a 400. Para el extranjero lo tenemos dentro del rango, está en 427.44. El límite superior es de 447.1, al igual que el nacional está dentro del rango y es de un valor de 340.44 y nos pide que un mínimo es de 320.8. En efectos principales del tamaño automóvil también están dentro de, nos salen de lo que son los el intervalo. Va de 493.6 a 274.3. Para compacto lo tenemos en tamaño en 114.66 y para grande lo tenemos en 348.66 y para mediano lo tenemos en 388.58. Está muy cercano a la media central, que es de 383. Vamos a continuar, vamos a terminar esto, las estadísticas, ANOVA, nuevo balanceo, todo esto, conservación, mi automóvil. Gráficas, unos 4 en 1, aceptar. Podemos aceptar. Y aquí tenemos tenemos la gráfica de residuos para lesiones en la cabeza. Aquí es lesiones de la cabeza. Tenemos una pendiente de ascendente, negativa o positiva. Tenemos que los datos están dispersados en ajustes. Tenemos vamos a disminuir esto con los datos. Nos dice que tenemos aquí son para, bueno, aquí es para lesiones en la cabeza. Ok, vemos que tenemos tipo automóvil, tipo fijo, igual que tamaño automóvil, para dos niveles, nacional extranjero, para tamaño automóvil, que son compacto, grande y mediano. Análisis de variancia de selección para impactos de lesiones de la cabeza. Tenemos que para tipo automóvil tenemos 1 en grados de libertad, para tamaño automóvil tenemos 2, error sub 14, total 17.
Tenemos para Fisher, tenemos para tipo automóvil 2.13, para 0.41, para P tenemos tipo automóvil 0.167, para tamaño de automóvil 0.669. En modelo de resumen tenemos un R cuadrado de 17.42% y para R cuadrado ajustado tenemos de 0%. O sea, estos datos con valores P podemos ya rechazar las hipótesis de que existe un efecto de interacción, ya que nuestra medida de significancia es de 0.05 y nuestro valor es de... Nuestros valores son el más pequeño es de 0.167 y el más grande es 0.669. Igual que el ejercicio anterior, vamos con estadísticas, ANOVA, gráfica de intervalos, grupos, y como aceleración. Vamos a darles automóvil y aceptar. Ya tenemos la gráfica de intervalos de compacto, grande y mediano para extranjero, compacto, grande y mediano para nacional. Aquí vemos que los intervalos son más grandes para extranjero debido a los datos que son más grandes. Hay mucha distancia entre ellos, por así decirlo. La estimación para compacto es de 445, para grande es de 457.33 y para mediano es de 380 en automóvil tipo extranjero. Para los tipos nacional, en compacto es de 384.33, para grande es de 240 y para mediano es de 369. Continuamos. Vamos a minimizar esto, estadísticas, ANOVA, gráfica de efectos principales. Vamos a tomar tipos de automóvil, tamaño de automóvil, aceptar. Aquí tenemos, aquí sería lesiones en la cabeza, gráfica de efectos principales, lesiones en la cabeza, la medida de datos. Tenemos para tipo automóvil, extranjero, nacional, vemos que la media es más alta para extranjero, es de 427.44 y para la nacional es menor, es de 340.44. De hecho llegan casi tocando el inferior. Okay. Vamos a la siguiente. Estadística, nueva gráfica de iteraciones. Borramos esto, vamos aquí. Aceleración. Vamos a botones, tipo automóvil, tamaño de automóvil. Aquí se mira a simple vista, rápido, que no hay paralelismo, de hecho pues están en contrarios, tanto para nacional como extranjero en autos de compacto, grande y mediano. Entonces nos vamos a la pregunta aquí rápida y nos dice si existe un efecto de interacción entre el factor renglón tipo automóvil y el efecto renglón de la columna tamaño automóvil, y la respuesta es que no. ¿Me toca mi cobija? Y eso sería todo del último ejercicio de este trabajo. Y gracias por su atención.